Hola, vamos a hacer una lectura guiada del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Este es el nuevo reglamento publicado que, bueno, originalmente en 1987 y la última reforma publicada se hizo en el año 2014. El título primero nos habla de las disposiciones generales y el capítulo único de este título primero nos dice en el artículo primero que este ordenamiento tiene por objeto proveer en la esfera administrativa el cumplimiento de la Ley General de Salud en lo referente a la investigación para la salud en los sectores público, social y privado. Es de aplicación en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social. El artículo segundo nos dice que para los fines de este reglamento, cuando se haga mención a la ley, a la Secretaría y a la investigación, se entenderá referida a la Ley General de Salud, a la Secretaría de Salud y a la Investigación para la Salud, respectivamente. El artículo tercero nos dice que la investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos. Dos, al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura social. Tres, a la prevención y control de los problemas de salud. Cuatro, al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud. 5. Al estudio de las técnicas y métodos que se recomiendan o empleen para la prestación de servicios de salud. Y 6. A la producción de insumos para la salud. El artículo cuarto dice que la aplicación de este reglamento corresponde a la Secretaría y a los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo al Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que se suscriban para formalizar las acciones que tengan por objeto promover e impulsar el desarrollo de la investigación. El artículo quinto dice que las competencias a que se refiere el artículo anterior quedarán distribuidas conforme a lo siguiente. A. Corresponde a la Secretaría 1 emitir las normas técnicas a que se sujetará en todo el territorio nacional la realización de investigaciones para la salud y verificar su cumplimiento. 2. Organizar y operar las actividades de investigación en sus unidades administrativas. 3. Promover, orientar, fomentar y apoyar las actividades de investigación a cargo de los gobiernos de las entidades federativas. 4. Realizar en lo que competa y en coordinación con las dependencias y entidades correspondientes la evaluación general de las actividades de investigación en todo el territorio nacional. Y 5. Coordinar la investigación dentro del marco del Sistema Nacional de Salud. B. En materia de salubridad general o autoridades locales, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas dentro de las respectivas jurisdicciones territoriales y de conformidad con las disposiciones aplicables. Uno, organizar, operar, supervisar y evaluar las actividades de investigación para la salud. 2. Formular y desarrollar sus programas de investigación. 3. Elaborar y proporcionar la información sobre investigación que le soliciten las autoridades federales competentes. 4. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas técnicas que se refieren a la investigación. Y 5. Colaborar con la coordinación de la investigación dentro del marco del Sistema Nacional de Salud. Artículo 6. Las Secretarías de Salud y de Educación Pública, en la esfera de sus respectivas competencias, podrán celebrar convenios de colaboración o de concertación con las instituciones educativas que realicen investigación en salud, a fin de que éstas, sin perjuicio de la autonomía que por ley le corresponde, contribuyan con las expresadas dependencias en el desarrollo de las acciones tendientes a impulsar la investigación en salud, así como para el cumplimiento de lo dispuesto en el título quinto de la ley. Artículo séptimo. La coordinación de la investigación dentro del marco del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría a quien le corresponderá. Uno, establecer y conducir la política nacional en materia de investigación en salud en los términos de las leyes aplicables de este reglamento y demás disposiciones. 2. Promover las actividades de investigación dentro de las instituciones que integren al Sistema Nacional de Salud. 3. Impulsar la desconcentración y descentralización de las actividades de investigación. 4. Determinar la periodicidad y características de información sobre investigación en salud que deberán proporcionar las dependencias y entidades que las realicen. 5.
Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas para impulsar las actividades de investigación. 6. Coadyuvar con las dependencias competentes a la regulación y control de transferencia de tecnología en el área de la salud. 7. Coadyuvar a que la formación y distribución de recursos humanos para la investigación sea congruente con las prioridades del Sistema Nacional de Salud. 8. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el desarrollo de programas de investigación. 9. Impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en materia de investigación. Y 10. Las demás atribuciones afines a las anteriores que se requieran para el cumplimiento de los objetivos de investigación del Sistema Nacional de Salud. Artículo octavo. En la formulación de políticas de investigación y en la coordinación de acciones para su ejecución y desarrollo, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría tendrán como órgano de consulta la Comisión Interinstitucional de Investigación en Salud. Artículo noveno. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y con la colaboración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y las instituciones de educación superior, realizará y mantendrá actualizado el Inventario Nacional de Investigación en el área de su competencia. Artículo 10. Para los fines señalados en el artículo anterior y en los términos del artículo 99 de la ley, la Secretaría deberá llevar y mantener actualizado de forma anual un inventario de la investigación que se realiza en el sistema institucional de la Secretaría, el cual contemplará el registro de los centros donde se realiza investigación, los investigadores, las publicaciones científicas de los investigadores y el desempeño de los investigadores. El artículo 11 nos dice que la Secretaría establecerá de conformidad con los participantes las bases de coordinación interinstitucionales e intersectoriales, así como las de carácter técnico de los convenios y tratados internacionales sobre investigación. De dichos instrumentos se enviará un informe a la Secretaría, el que deberá incluir, entre otros puntos, el origen y destino de los recursos financieros involucrados, inclusive de los de aquellas investigaciones patrocinadas que estén relacionados con el desarrollo de insumos, tecnologías y otros procesos aplicativos susceptibles de patentes o desarrollo comercial, entre otros, que se realicen en seres humanos. Se exceptúan de lo anterior aquellos en los que intervengan instituciones de educación superior y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en los que se procederá por consenso de los suscriptores. El artículo 12 dice que el Consejo de Salubridad General tendrá la facultad de emitir las disposiciones complementarias sobre áreas o modalidades de la investigación en las que lo considere necesario, así como opinar sobre programas y proyectos de investigación. El título segundo de los aspectos éticos en la investigación en seres humanos, capítulo 1, disposiciones comunes. Artículo 13. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar. Artículo 14. La investigación que se realiza en seres humanos deberá desarrollarse conforme a las siguientes bases. Deberá adaptarse a los principios científicos y éticos que justifiquen la investigación médica, especialmente en lo que se refiere a su posible contribución a la solución de problemas de salud y al desarrollo de nuevos campos de la ciencia médica. Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, en laboratorios o en otros hechos científicos. Se deberá realizar solo cuando el conocimiento que se pretenda producir no puede obtenerse por otro medio idóneo y deberá prevalecer siempre las posibilidades de los beneficiados esperados sobre los riesgos predecibles. Contará con el consentimiento informado del sujeto en quien se realizará la investigación o de su representante legal en caso de incapacidad legal de aquel, en términos de lo dispuesto por este reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Deberá ser realizada por profesionales de la salud a que se refiere el artículo 114 de este reglamento, con conocimiento y experiencia para cuidar la integridad del ser humano, bajo la responsabilidad de una institución de atención a la salud que actúe bajo la supervisión de las autoridades sanitarias competentes y que cuente con los recursos humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del sujeto de investigación. Contará con el dictamen favorable de los comités de investigación, de ética en investigación y de bioseguridad, en los casos que corresponda a cada uno de ellos, de conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Se llevará a cabo cuando se tenga la autorización del titular de la institución de atención a la salud y en su caso de la Secretaría, de conformidad con los artículos 31, 62, 69, 71, 73 y 88 de este reglamento.
Deberá ser suspendida la investigación de inmediato por el investigador principal en el caso de sobrevenir el riesgo de lesiones graves, discapacidad o muerte del sujeto en quien se realiza la investigación, así como cuando éste lo solicite. Y será responsabilidad de la institución de atención a la salud en la que se realice la investigación proporcionar atención médica al sujeto de investigación que sufra algún daño si tuviera relacionado directamente con la investigación sin perjuicio de la indemnización que legalmente corresponda. El artículo 15 dice que cuando el diseño experimental de una investigación que se realiza en seres humanos incluye varios grupos, se usarán métodos aleatorios de selección para obtener una asignación imparcial de los participantes en cada grupo y deberán tomarse las medidas pertinentes para evitar cualquier riesgo o daño a los sujetos de investigación. El artículo 16 dice que en las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. El artículo 17 es uno de los artículos más importantes y es importante entenderlo cabalmente. El artículo 17 nos dice, se consideran como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. Para efectos de este reglamento, las investigaciones se clasifican en las siguientes categorías, que son tres. 1. Investigación sin riesgo. Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos u otros en los que no se le identifiquen ni se traten aspectos sensitivos de la conducta. La segunda categoría es la investigación con riesgo mínimo. Son estudios prospectivos que emplean el riesgo de datos a través de procedimientos comunes en exámenes físicos o psicológicos de diagnóstico o tratamientos rutinarios, entre los que se consideran pesar al sujeto, pruebas de agudeza auditiva, electrocardiograma, termografía, colección de excretas y secreciones externas, obtención de placenta durante el parto, colección de líquido amniótico al romperse las membranas, obtención de saliva, dientes residuales y dientes permanentes extraídos por indicación terapéutica, placa dental, cálculos removidos por procedimientos profilácticos no invasores, corte de pelos, de pelo y uñas sin causar desfiguración, extracción de sangre por punción venosa en adultos en buen estado de salud con frecuencia máxima de 2 veces a la semana y volumen máximo de 450 mililitros en 2 meses, excepto durante el embarazo. Ejercicio moderado en voluntarios sanos, pruebas psicológicas a individuos o grupos en los que no se manipulará la conducta del sujeto, investigación con medicamentos de uso común, amplio margen terapéutico autorizados para su venta, empleando las indicaciones, dosis y vías de administración establecidas y que no sean los medicamentos de investigación que se definen en el artículo 65 de este reglamento, entre otros. Y el tercer grupo de grado de riesgo es la investigación con riesgo mayor que el mínimo, que son aquellas investigaciones en las que las probabilidades de afectar al sujeto son significativas, entre las que se consideran estudios radiológicos y con microondas, ensayos con los medicamentos y modalidades que se definen en el artículo 65 de este reglamento, ensayos con nuevos dispositivos, estudios que incluyan procedimientos quirúrgicos, extracción de sangre mayor al 2% del volumen circulante en neonatos, amniocentesis y otras técnicas invasoras o procedimientos mayores, los que empleen métodos aleatorios de asignación o esquemas terapéuticos y los que tengan control con placebos, entre otros. El artículo 18 fue derogado en el año 2014, al igual que el artículo 19. El artículo 20 nos dice que se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso su representante legal autoriza su participación en la investigación con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. El artículo 21 menciona, para que el consentimiento informado se considere existente, el sujeto de investigación o en su caso su representante legal deberá recibir una explicación clara y completa de tal forma que pueda comprenderla, por lo menos sobre los siguientes aspectos. 1.
La justificación y los objetivos de la investigación. 2. Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito, incluyendo la identificación de los procedimientos que son experimentales, las molestias o los riesgos esperados, los beneficios que puedan obtenerse, los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto, la garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la investigación y el tratamiento del sujeto. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el estudio sin que por ello se creen prejuicios para continuar su cuidado y tratamiento. La seguridad de que no se identificará al sujeto, que se mantendrá la confidencialidad de la información relacionada con su privacidad. El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar participando. La disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización a que legalmente tendría derecho por parte de la institución de atención a la salud en el caso de daños que la ameriten directamente causados por la investigación, y que si existen gastos adicionales, estos serán absorbidos por el presupuesto de investigación. El artículo 22 nos dice que el consentimiento informado deberá de formularse por escrito y deberá reunir los siguientes requisitos. 1. Será elaborado por el investigador principal, señalando la información a que se refiere el artículo anterior y atendiendo a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 2. Será revisado y, en su caso, aprobado por el Comité de Ética de Investigación de la Institución de Salud. 3. Indicará los nombres y direcciones de dos testigos y la relación que estos tengan con el sujeto de investigación. 4. Deberá ser firmado por dos testigos y por el sujeto de investigación o su representante legal en su caso. Si el sujeto de investigación no supiere firmar, imprimirá su huella digital y a su nombre firmará otra persona que él designe. Y 5. Se extenderá por duplicado, quedando un ejemplar en poder del sujeto de investigación o de su representante legal. Artículo 23, derogado en el año 2014. Artículo 24. Si existiera algún tipo de dependencia, ascendencia o subordinación del sujeto de investigación hacia el investigador que le impida otorgar libremente su consentimiento, este debe ser obtenido por otro miembro del equipo de investigación completamente independiente de la relación investigador-sujeto. El artículo 25 y 26 han sido derogados. El artículo 27, cuando un enfermo psiquiátrico esté internado en una institución por ser sujeto de interdicción, además de cumplir con lo señalado en los artículos anteriores, será necesario obtener la aprobación previa de la autoridad que conozca del caso. Luego sigue el capítulo 2 de la investigación en comunidades con el artículo 28, que nos dice que las investigaciones referidas a la salud humana en comunidades serán admisibles cuando el beneficio esperado para ésta sea razonablemente asegurado y cuando los estudios efectuados en pequeña escala no hayan producido resultados concluyentes. El artículo 29 dice que en las investigaciones en comunidades, el investigador principal deberá obtener la aprobación de las autoridades de salud y otras autoridades civiles de la comunidad a estudiar, además de obtener la carta de consentimiento informado de los individuos que se incluyen en el estudio, dándoles a conocer la información a que se refieren los artículos 21 y 22 de este reglamento. Tratándose de comunidades que por sus condiciones económicas o sociales se encuentran en situación de vulnerabilidad, entre ellas las comunidades y pueblos indígenas, se requerirá además que el Comité de Ética en Investigación de la institución a la que pertenece el investigador principal opine favorablemente la realización de la investigación. Y el artículo 30 fue derogado. El artículo 31 nos dice que las investigaciones experimentales en comunidades solo podrán ser realizadas por establecimientos que cuenten con la autorización previa de la Secretaría para llevarlas a cabo, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Federal y hubieran cumplido, en su caso, con los estudios de toxicidad de acuerdo a las características del producto y el riesgo que implican para la salud humana. El artículo 32 dice que en todas en comunidades, el diseño experimental deberá ofrecer las medidas prácticas de protección para los individuos y asegurar que se obtendrán resultados válidos, haciendo participar el mínimo de sujetos para que sea representativo.
El artículo 33 dice que en cualquier investigación comunitaria, las consideraciones éticas aplicables a la investigación sobre individuos deberán ser extrapoladas al contexto comunal en los aspectos pertinentes. El capítulo 3 de la investigación en menores de edad o incapaces incluye el artículo 34, que nos dice que además de las disposiciones generales de ética que deben cumplirse en toda investigación en seres humanos, aquella que se realice en menores o incapaces deberá satisfacer lo que se establece en este capítulo, excepto cuando se trata de mayores de 16 años emancipados. Artículo 35. Cuando se pretende realizar investigaciones en menores de edad, se deberá asegurar que previamente se han hecho estudios semejantes en personas de mayor edad y en animales inmaduros, excepto cuando se trate de estudiar condiciones que son propias de la etapa neonatal o padecimientos específicos de ciertas edades. El artículo 36 nos dice que para la realización de investigaciones en menores o incapaces, deberá en todo caso obtenerse el escrito de consentimiento informado de quienes ejerzan la patria potestad o la representación legal del menor o incapaz de que se trate. Cuando dos personas ejerzan la patria potestad de un menor, solo será admisible el consentimiento de una de ellas si existe imposibilidad fehaciente o manifiesta de la otra para proporcionarlo o en caso de riesgo inminente para la salud o la vida del menor o incapaz. Artículo 37. Cuando la capacidad mental y estado psicológico del menor o incapaz lo permitan, deberá obtenerse, además, su aceptación para ser sujeto de investigación después de explicarle lo que se pretende hacer. El Comité de Ética en Investigación podrá dispensar el cumplimiento de estos requisitos por causas justificadas. Artículo 38. Las investigaciones clasificadas como de riesgo y con probabilidad de beneficio directo para el menor o el incapaz serán admisibles cuando: 1. El riesgo se justifique por la importancia del beneficio que recibirá el menor o el incapaz. Y 2. El beneficio sea igual o mayor a otras alternativas ya establecidas para su diagnóstico y tratamiento. Artículo 39. Las investigaciones clasificadas como de riesgo y sin beneficio directo al menor o al incapaz serán admisibles de acuerdo a las siguientes consideraciones. 1. Cuando el riesgo sea mínimo. La intervención o procedimiento deberá representar para el menor o el incapaz una experiencia razonable y comparable con aquellas inherentes a su actual o esperada situación médica, psicológica, social o educacional. Y B. La intervención del procedimiento deberá tener altas probabilidades de obtener conocimiento generalizable sobre la condición o enfermedad del menor o del incapaz, que sean de gran importancia para comprender el trastorno o para lograr su mejoría en otros sujetos. 2. Cuando el riesgo sea mayor al mínimo, A. La investigación deberá ofrecer grandes probabilidades de entender, prevenir o aliviar un problema grave que afecte la salud y el bienestar de la niñez o de los incapaces. Y B. El titular de la institución de salud, de atención a la salud, establecerá una supervisión estricta para determinar si aumenta la magnitud de los riesgos previstos o surgen otros y suspenderá la investigación en el momento en el que el riesgo pudiera afectar el bienestar biológico, psicológico o social del menor o incapaz. Capítulo 4. De la investigación en mujeres en edad fértil, embarazadas, durante el trabajo de parto, puerperio, lactancia y recién nacidos, de la utilización de embriones, óvitos y fetos de la fertilización asistida. Artículo 40. Para los efectos de este reglamento se entiende por mujeres en edad fértil desde el inicio de la pubertad hasta el inicio de la menopausia. 2. Embarazo. Es el periodo comprendido desde la fecundación del óvulo, evidencia por cualquier signo o síntoma presuntivo de embarazo, como suspensión de la menstruación o prueba positiva de embarazo médicamente aceptada, hasta la expulsión o extracción del feto y sus anexos. Embrión. El producto de la concepción desde la fecundación del óvulo hasta el final de la 12ª semana de gestación. Feto. El producto de la concepción desde el principio de la 13ª semana de la gestación hasta su expulsión o extracción. Óbito fetal. La muerte del feto en el útero. Nacimiento vivo. Es la expulsión o extracción completa del producto de la concepción del seno materno cuando después de dicha separación respire y lata el corazón, se haya o no cortado el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.
Nacimiento muerto. Es la expulsión o extracción completa del producto de la concepción del seno materno, cuando después de dicha separación no respira ni late el corazón, se haya o no cortado el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. 8. Trabajo de parto. Es el periodo comprendido desde el inicio de las contracciones uterinas con características progresivas de intensidad, irrigación y duración y que termina con la expulsión o extracción del feto y sus anexos. 9. Puerperio. Es el periodo que se inicia con la expulsión o extracción del feto y sus anexos hasta lograr la involución de los cambios gestacionales aproximadamente durante 42 días. Lactancia es un fenómeno fisiológico en el cual ocurre la secreción láctea a partir de la expulsión o extracción del feto y sus nexos. Y 11, fertilización asistida. Es aquella en la que la inseminación es artificial, homóloga o heteróloga e incluye la fertilización in vitro. Artículo 41. Además de las disposiciones generales de ética que deberán cumplirse en toda investigación en seres humanos, aquellas que incluyan a los sujetos a que se refiere este capítulo deberán satisfacer lo que se establece en los artículos 42 al 56 de este reglamento. Artículo 42. En las investigaciones clasificadas como de riesgo mayor que el mínimo que se realicen en mujeres en edad fértil, deberán tomarse medidas para 1. Certificar que las mujeres no estén embarazadas previamente a su aceptación como sujetos de investigación. Y 2. Disminuir en lo posible las probabilidades de embarazo durante el desarrollo de la investigación. Artículo 43. Para realizar investigaciones en mujeres embarazadas durante el trabajo de parto, puerperio y lactancia, en nacimientos vivos o muertos, de la utilización de embriones, óvitos o fetos, y para la fertilización asistida, se requiere obtener la carta de consentimiento informado de la mujer y de su cónyuge o concubinario, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 21 y 22 de este reglamento, previa información de los riesgos posibles para el embrión, feto o recién nacido en su caso. El consentimiento del cónyuge o concubinario solo podrá dispensarse en caso de incapacidad o imposibilidad fehaciente o manifiesta para proporcionarlo, porque el concubinario no se haga cargo de la mujer o bien cuando exista riesgo inminente para la salud o la vida de la mujer, embrión, feto o recién nacido. Artículo 44. Las investigaciones que se realicen en mujeres embarazadas deberán estar precedidas de estudios realizados en mujeres no embarazadas que demuestren su seguridad, a excepción de estudios específicos que requieran de dicha condición. Artículo 45. Las investigaciones sin beneficio terapéutico en mujeres embarazadas cuyo objetivo sea obtener conocimientos generalizables sobre el embarazo no deberán representar un riesgo mayor al mínimo para la mujer, el embrión o el feto. Artículo 46. Las investigaciones en mujeres embarazadas que impliquen una intervención o procedimiento experimental no relacionado al embarazo, pero con beneficio terapéutico para la mujer, como sería en casos de toxemia gravídica, diabetes, hipertensión y neoplasias, entre otros, no deberán exponer al embrión o al feto a un riesgo mayor al mínimo, excepto cuando el empleo de la intervención o procedimiento se justifique para salvar la vida de la mujer. Artículo 47. Las investigaciones en mujeres embarazadas con beneficio terapéutico relacionado con el embarazo se permitirán cuando 1. Tengan por objeto mejorar la salud de la embarazada con un riesgo mínimo para el embrión o feto, o 2. Estén encaminadas a incrementar la viabilidad del feto con un riesgo mínimo para la embarazada. Artículo 48. Durante la ejecución de investigaciones en mujeres embarazadas, los investigadores no tendrán autoridad para decidir sobre el momento, método o procedimiento empleados para terminar el embarazo, ni participarán en decisiones sobre la viabilidad del feto. Solo con la autorización del Comité de Ética en Investigación podrá modificarse el método para terminar el embarazo con propósitos de investigación cuando tales modificaciones signifiquen un riesgo para la salud de la madre y no representen riesgo alguno para la sobrevivencia del feto. Y en todo caso queda estrictamente prohibido otorgar estímulos monetarios o de otro tipo para interrumpir el embarazo por el interés de la investigación o por otras razones. Artículo 49. La carta de consentimiento informado para investigaciones durante el trabajo de parto deberá obtenerse de acuerdo a lo estipulado en los artículos 21, 22 y 43 de este reglamento. Antes de que aquel se inicie,
y debiendo señalar expresamente que con el consentimiento informado, este puede ser retirado en cualquier momento del trabajo de parto. Y el artículo 50 nos dice que las investigaciones en mujeres durante el puerperio se permitirán cuando no interfieran con la salud de la madre y del recién nacido. El artículo 51 dice que las investigaciones en mujeres durante la lactancia serán autorizadas cuando no exista riesgo para el lactante o cuando la madre decida no amamantarlo, se asegure su alimentación por otro método y se obtenga la carta de consentimiento informado de acuerdo a lo estipulado en los artículos 21, 22 y 43 de este reglamento. Artículo 52. Los fetos serán sujetos de investigación solamente si las técnicas y medios utilizados proporcionan la máxima seguridad para ellos y la embarazada. Artículo 53. Los recién nacidos no serán sujetos de investigación hasta que se haya establecido con certeza si son o no nacimientos vivos, excepto cuando la investigación tenga por objeto aumentar su probabilidad de sobrevivencia hasta la fase de viabilidad, los procedimientos del estudio no causen el cese de sus funciones vitales o cuando, sin agregar ningún riesgo, se busque obtener conocimientos generalizables importantes que no puedan obtenerse de otro modo. Artículo 54. Los nacimientos vivos podrán ser sujetos de investigación si se cumple con las disposiciones sobre investigación en menores indicadas en este reglamento. Artículo 55. Las investigaciones con embriones, óvitos, fetos, nacimientos muertos, materia fecal macerada, células, tejidos y órganos extraídos de estos serán realizadas de acuerdo a lo dispuesto en el título 14 de la ley y en este reglamento. Artículo 56. La investigación sobre fertilización asistida solo será admisible cuando se aplique la solución de problemas de esterilidad que no se pueden resolver de otra manera, respetándose el punto de vista moral, cultural y social de la pareja, aun si éste difiere con el de investigador. El capítulo 5 de la investigación en grupos subordinados incluye el artículo 57 que nos dice que se entiende por grupos subordinados a los siguientes: a los estudiantes, trabajadores de laboratorios y hospitales, empleados, miembros de Fuerzas Armadas, internos en reclusorios o centros de readaptación social y otros grupos especiales de la población en los que el consentimiento informado pueda ser influenciado por alguna autoridad. Artículo 58. Cuando se realicen las investigaciones en grupos subordinados, los representantes del núcleo afectado o de personas usuarias que participen en el Comité de Ética e Investigación, en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 41 bis de la ley, vigilarán: 1. Que la participación, el rechazo de los sujetos a intervenir o retiro de su consentimiento durante el estudio no afecte su situación escolar, laboral o militar, o la relacionada con el proceso judicial al que estuvieron sujetos y las condiciones de cumplimiento de sentencia en su caso. 2. Que los resultados de la investigación no sean utilizados en perjuicio de los individuos participantes, que la institución de atención a la salud y los patrocinadores se responsabilicen del tratamiento médico de los daños ocasionados y, en su caso, de la indemnización que legalmente corresponda por las consecuencias dañosas de la investigación. El capítulo 6 de las investigaciones en órganos, tejidos y sus derivados, productos y cadáveres de seres humanos incluye el artículo 59 que dice que la investigación a que se refiere este capítulo comprende la que incluye la utilización de órganos, tejidos y sus derivados y productos y cadáveres de seres humanos, así como el conjunto de actividades relativas a su obtención, conservación, utilización, preparación, suministro y destino final. Artículo 60. La investigación a que se refiere este capítulo deberá observar, además del respeto, dignidad y consideración al cadáver humano, lo dispuesto por el presente reglamento y lo establecido en el título 14 de la ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Título tercero de la investigación de nuevos recursos profilácticos, de diagnóstico, terapéuticos y de rehabilitación. Capítulo 1. Disposiciones comunes. Artículo 61. Cuando se realice investigación en seres humanos sobre nuevos recursos profilácticos de diagnóstico, terapéutico y de rehabilitación, o se pretenda modificar los ya conocidos, deberá observarse en lo aplicable lo dispuesto en los artículos anteriores y satisfacer lo señalado en este título. Artículo 62.
Los interesados en realizar las investigaciones a que se refiere este título deberán obtener la autorización de la Secretaría. Al efecto, presentarán su solicitud por escrito anexando la siguiente documentación. En primer lugar, el protocolo de investigación, que deberá contener un análisis objetivo y completo de los riesgos involucrados, comparados con los riesgos de los métodos de diagnóstico y tratamiento establecidos y la expectativa de las condiciones de vida del sujeto con y sin el procedimiento o tratamiento propuesto. 2. Carta de aceptación del titular de la institución donde se efectuaría la investigación, así como del investigador principal responsable de la misma. 3. Dictamen favorable de los comités de investigación y de ética en investigación y en su caso de bioseguridad. 4. Descripción de los recursos disponibles, incluyendo áreas, equipo y servicios auxiliares de laboratorio y gabinetes. 5. Descripción de los recursos disponibles para el manejo de urgencias médicas. 6. Historial profesional del investigador principal que incluya su preparación académica, producción científica representativa y práctica clínica o experiencia en el área de investigación propuesta. 7. Aquella que compruebe la preparación académica y experiencia del personal médico, paramédico y otros expertos que participarán en las actividades de la investigación. 8. Aquella con la que en su caso se acredite la información señalada en los artículos 69 y 73 de este reglamento. Y 9. La demás que señalen las disposiciones jurídicas aplicables. Los interesados podrán presentar con su solicitud de autorización el dictamen emitido por un tercero autorizado para tal efecto por la Secretaría, el cual deberá contener el informe técnico sobre la seguridad y validez científica del protocolo de investigación correspondiente de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, mismo que será valorado por la Secretaría a efecto de determinar si procede otorgar la autorización. En este supuesto, la Secretaría resolverá lo conducente en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente día de la presentación de la solicitud. Artículo 63. Cuando exista patrocinio u otras formas de remuneración, deberán establecerse las medidas necesarias para evitar que estos originen conflictos de interés al investigador principal en la protección de los derechos de los sujetos de investigación, aunque hayan dado su consentimiento en la preservación de la veracidad de los resultados y en la asignación de los recursos. Artículo 64. En el desarrollo de las investigaciones contempladas en este título deberán cumplirse las obligaciones siguientes. 1. El investigador principal informará al Comité de Ética en Investigación de todo efecto adverso probable o directamente relacionado con la investigación. El titular de la institución a su vez notificará a la Secretaría la presencia de cualquier efecto adverso dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles siguientes a su presentación. 3. El investigador principal, el Comité de Ética en Investigación, los funcionarios facultados de la institución de atención a la salud de que se trate o la Secretaría deberán suspender o cancelar la investigación ante la presencia de cualquier efecto adverso que sea impedimento desde el punto de vista ético-técnico para continuar con el estudio. 4. La institución de atención a la salud rendirá a la Secretaría un informe dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se haya acordado la suspensión o cancelación del estudio, que especifique el efecto advertido, las medidas adoptadas y secuelas producidas. Y 5. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas aplicables. Em, Vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos. El capítulo 2 de la investigación farmacológica. El artículo 65 dice, para los efectos de este reglamento se entiende por investigación farmacológica a las actividades científicas tendientes al estudio de medicamentos y productos biológicos para su uso en humanos respecto de los cuales no se tenga experiencia previa en el país, que no hayan sido registrados por la Secretaría y por lo tanto no sean distribuidos de forma comercial, así como los medicamentos registrados y aprobados para su venta cuando se investigue su uso con modalidades, indicaciones,
dosis o vías de administración diferente de las establecidas, incluyendo su empleo en combinaciones. El artículo 66 dice que la investigación de medicamentos en farmacología clínica comprende la secuencia de estudios que se llevan a cabo desde que se administran por primera vez al ser humano hasta que se obtienen datos sobre su eficacia, calidad y seguridad terapéutica en grandes grupos de población. Para tal efecto se consideran las siguientes fases. La fase 1 se considera como la administración por primera vez de un medicamento de investigación al ser humano sano, sin beneficio diagnóstico o terapéutico en dosis únicas o múltiples, en grupos pequeños hospitalizados para establecer parámetros farmacológicos iniciales en el hombre. La fase 2 es la administración de un medicamento de investigación al ser humano enfermo, en dosis únicas o múltiples, en grupos pequeños hospitalizados para determinar su eficacia inicial y otros parámetros farmacológicos en el organismo enfermo. La fase 3 es la administración de un medicamento de investigación a grupos grandes de pacientes, generalmente externos, para definir su utilidad terapéutica e identificar reacciones adversas, interacciones y factores externos que puedan alterar el efecto farmacológico. Y la fase 4 son estudios que se realizan después de que se concede al medicamento registro y autorización para su venta y tiene por objeto generar nueva información sobre la seguridad del medicamento durante su empleo generalizado y prolongado. El artículo 67 dice que todas las investigaciones en farmacología clínica que se realicen deberán estar precedidas por estudios preclínicos completos que incluyan características físico-químicas, actividad farmacológica, toxicidad farmacocinética, absorción, distribución, metabolismo y excreción del medicamento en diferentes especies animales, frecuencias, vías de administración y duración de las dosis estudiadas que puedan servir como base para la seguridad de su administración en el ser humano. También se requerirán estudios sobre mutagénesis, teratogénesis y carcinogénesis. El artículo 68 dice que los estudios de toxicología preclínica requeridos para cada fármaco estarán en función de este en particular, de la toxicología potencial conocida de otros con estructura química similar y de la vida y tiempo de administración que se pretenda utilizar en el ser humano. El empleo en seres humanos de medicamentos de investigación durante su valoración a través de las fases 1 a 4 de investigación de farmacología clínica será con la autorización de la Secretaría. Al efecto, las instituciones deben presentar la documentación que indica el artículo 62 de este reglamento y además de la siguiente: 1, la información farmacológica básica y preclínica del momento, y 2, la información previamente obtenida sobre farmacología clínica en casos de las fases 2, 3 y 4 y pruebas de disponibilidad cuando se requieran. El artículo 70. Los estudios de farmacología clínica fase 1 de medicamentos nuevos antineoplásicos y de otros con índice terapéutico muy reducido serán permitidos cuando 1, estén fundamentados en estudios preclínicos que demuestren la actividad farmacológica del medicamento e indiquen con claridad las características de su toxicidad. 2, se realicen solamente en sujetos voluntarios con la enfermedad específica avanzada confirmada por medios de diagnóstico o adicionales que no hayan presentado respuesta terapéutica a ningún otro tratamiento disponible y en quienes el medicamento nuevo pudiera ofrecer un beneficio terapéutico. 3, que no ocasionen gastos al paciente. El artículo 71 nos dice que en el tratamiento de urgencia en condiciones que amenazan la vida de una persona, cuando se considere necesario usar un medicamento de investigación o un medicamento conocido empleando indicaciones, dosis y vías de administración diferentes a las establecidas, el médico tratante deberá obtener el dictamen favorable de los comités de investigación y de ética en investigación de la institución de atención a la salud, así como la carta de consentimiento informado del sujeto de investigación o en su caso de su representante legal según lo permitan las circunstancias, de acuerdo a las siguientes bases. Los comités de investigación y de ética en investigación serán informados del empleo del medicamento de investigación de manera anticipada si el investigador puede prever la necesidad de su uso en situaciones de urgencia. En forma posterior, si el uso del medicamento, la indicación, dosis o vías de administración nuevas sugieren como necesidad no prevista. En ambos casos, los comités emitirán un dictamen favorable o en contra de aprobar el uso planeado, la repetición del uso no previsto del medicamento, y la carta de consentimiento informado será obtenida del sujeto de investigación en su caso,
de su representante legal o del familiar más cercano en vínculo, excepto cuando la condición del sujeto lo incapacite o impida otorgarlo. El representante legal o el familiar no estén disponibles o al dejar de usar el medicamento de investigación represente un riesgo casi absoluto de muerte. El capítulo 3 de la investigación de otros recursos. Artículo 72. Para los efectos de este reglamento, se entiende por investigación de otros nuevos recursos o modalidades diferentes de las establecidas a las actividades científicas tendientes al estudio de materiales, injertos, trasplantes, prótesis, procedimientos físicos, químicos y quirúrgicos, instrumentos, aparatos, órganos artificiales y otros métodos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en seres humanos o en sus productos biológicos, excepto los farmacológicos. Artículo 73. Toda investigación a la que se refiere este capítulo deberá contar con la autorización de la Secretaría. Al efecto, las instituciones deberán presentar la documentación que se indica en el artículo 62 de este reglamento, además de la siguiente. 1. Los fundamentos científicos, información sobre la experimentación previa realizada en animales y en laboratorio. Y 2. Estudios previos de investigación clínica cuando los hubiera. Artículo 74. Las investigaciones relacionadas con la disposición de órganos, tejidos y células, incluyendo la sangre y sus componentes, deberá sujetarse a lo previsto por la ley, el presente reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables. Título tercero bis, terceros autorizados, capítulo único. Artículo 74 bis 1. Para efectos de este reglamento, se considera tercero autorizado la persona física o moral autorizada por la Secretaría para emitir los dictámenes a que hace referencia el párrafo segundo del artículo 102 de la ley. Artículo 74 bis 2. La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación las convocatorias dirigidas a las personas físicas y morales interesadas en fungir como un tercero autorizado, en las cuales se establecerán, entre otros aspectos, el alcance, los requisitos y las condiciones para su autorización. Artículo 74 bis 3. La Secretaría formará un comité técnico integrado por expertos en materia de investigación en seres humanos, representantes de cámaras y asociaciones y, en su caso, de la entidad de acreditación que tendrá como función opinar técnicamente las solicitudes para el otorgamiento de autorizaciones de terceros. La operación y funcionamiento del comité técnico que se refiere al párrafo anterior será conforme a las reglas de operación que para tal efecto emita dicho comité. El artículo 74 bis 4 nos menciona que para obtener la autorización como tercer autorizado, el interesado deberá de cumplir con los siguientes requisitos. 1. Presentar solicitud en el formato que establezca la Secretaría. Para tal efecto, la Secretaría dará a conocer el formulario correspondiente mediante población que se realice en el Diario Oficial de la Federación. Acompañar la documentación que acredite la experiencia y capacidad legal, técnica, material, humana y financiera para emitir los dictámenes a que se refiere el segundo párrafo del artículo 102 de la ley. Contar con las instalaciones, equipo y tecnología para llevar a cabo las pruebas, estudios y demás actividades necesarias para emitir los dictámenes a que se refiere el segundo párrafo del artículo 102 de la ley. 4. Contar con procedimientos normalizados de operación que garanticen la calidad en el desempeño de sus funciones. Acompañar escrito que señale, bajo protesta de decir verdad, que no está sujeto a influencia directa por algún fabricante, comerciante, persona física o moral, mercantil de los protocolos de investigación a dictaminar. Y 6. Presentar sus propuestas de actividades para dictaminar protocolos de investigación, así como describir los servicios que pretende prestar y los procedimientos a utilizar para realizar dichos dictámenes. Artículo 74 bis 5. Presentada la solicitud para la autorización de tercer autorizado, la Secretaría procederá a realizar las visitas de verificación y conjuntamente con el trámite y conjuntamente con el comité a que se refiere el artículo 74 bis 3 del presente reglamento, realizará las evaluaciones que sean necesarias para dictaminar si se cumplen los requisitos a que se refiere el artículo anterior. En caso de no ser favorable el dictamen que emita la Secretaría, se otorgará un plazo de hasta 180 días naturales al solicitante contados a partir del siguiente día que se haya notificado dicho dictamen para corregir las anomalías detectadas. El plazo otorgado podrá prorrogarse por un periodo igual por una sola ocasión cuando el solicitante justifique la necesidad de ello. En caso de que el solicitante
no corrija las anomalías detectadas en el plazo que se le otorgue, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, se tendrá por desistida su solicitud. Artículo 74 bis 6. La autorización como tercero tendrá una vigencia de 2 años, misma que podrá prorrogarse por plazos iguales a solicitud del interesado. Artículo 77 bis 7. Artículo 74 bis 7. Los terceros autorizados deberán cumplir con las disposiciones contenidas en la ley, este reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Abstenerse de prestar sus servicios como tercero autorizado cuando sean accionistas, asesores, causavientes, apoderados, consejeros, comisarios o cualquier otro tipo de relación con la persona que solicita sus servicios que pueda significar un conflicto de intereses. Informar de manera inmediata a la Secretaría de cualquier irregularidad o incumplimiento de las disposiciones sanitarias que identifiquen durante la evaluación de los protocolos de investigación que realice. Proporcionar a la Secretaría informes sobre los dictámenes y recomendaciones técnicas que expidan sobre los protocolos de investigación que evalúen, así como proporcionar la información que les sea requerida por dicha dependencia. Asistir a la Secretaría en casos de emergencia sanitaria y permitir la verificación de sus actividades por parte de la Secretaría y facilitar a sus verificadores el libre acceso a sus instalaciones. Artículo 74 bis 8. El resultado de las pruebas que realice el tercer autorizado se hará constar de un dictamen que será firmado bajo su responsabilidad por la persona facultada para ello. Dichos dictámenes tendrán validez ante la Secretaría conforme a las funciones que se le hayan sido autorizadas al tercero. El artículo 74 bis 9 nos dice que la Secretaría podrá en cualquier tiempo realizar visitas de verificación a los terceros autorizados para comprobar que las condiciones bajo las cuales se otorgó la autorización correspondiente son cumplidas. Artículo 74 bis 8. El resultado de las pruebas que realice el tercero autorizado se hará constar en un dictamen que será firmado bajo su responsabilidad por la persona facultada para ello. Dichos dictámenes tendrán validez ante la Secretaría conforme a las funciones que le hayan sido autorizadas al tercero. Y el artículo 74 bis 9 dice que la Secretaría podrá en cualquier tiempo realizar visitas de verificación a los terceros autorizados para comprobar que las condiciones bajo las cuales se otorgó la autorización correspondientes son cumplidas. Artículo 74 bis 10. Si derivado de las visitas de verificación, la Secretaría advierte que las condiciones a que se refiere el artículo anterior no subsisten o bien no se cumple con las disposiciones jurídicas aplicables, esta prevendrá al interesado para que subsane las anomalías encontradas y le otorgará un plazo de hasta 180 días, contados a partir del día siguiente al que le haya notificado dichas anomalías para corregirlas. Lo anterior sin prejuicio de que cuando la irregularidad detectada implique un riesgo para la salud, la Secretaría podrá ordenar la suspensión temporal de las actividades que realiza el tercero autorizado. Si el tercero autorizado no desahoga la prevención en el plazo al que se le otorgue conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, será causa de suspensión de la autorización otorgada en términos del artículo 412 de la ley y la Secretaría concederá un nuevo plazo de 90 días para corregir dichas irregularidades. En caso de que no se cumpla con lo señalado por la Secretaría dentro de este último plazo, se revocará la autorización. Artículo 74 bis. La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación la relación de los terceros autorizados para dictaminar protocolos de investigación, así como las suspensiones y revocaciones a dichas autorizaciones. Título cuarto de la bioseguridad de las investigaciones. Capítulo 1 de la investigación con microorganismos, patógenos o material biológico que pueda contenerlos. Artículo 75. Las instituciones de salud a que se refiere el artículo 98 de este reglamento, en las que se realizan las investigaciones con microorganismos, patógenos o material biológico que pueda contenerlos, deberán: 1. Contar con las instalaciones y equipo de laboratorio de acuerdo a las normas técnicas que al efecto emite la Secretaría, que garanticen la contención física idónea para el manejo seguro de tales gérmenes.